Hasta ahora hemos visto relaciones de asociación entre objetos, tanto en código como en UML. Por ejemplo, un auto tiene un motor, una cuenta bancaria tiene un titular, una reserva tiene una fecha. Siempre eso se traduce como atributos de tipo objeto dentro de otro objeto. Sin embargo, en este caso vamos a ver otro tipo de relación un poco más débil que ocurre entre objetos, que es la de uso o también dependencia. Vayamos a verlo primero en código y después cómo se representa en UML. Miremos este ejemplo más que sencillo. Por un lado tenemos la clase documento que nos permite modelar objetos documento que se componen básicamente de un título y un cuerpo, ambos como string. Tenemos el constructor, tenemos dos getter para obtener esos datos de forma independiente. Por el otro lado tenemos una clase impresora, por supuesto muy sencilla, muy simple, con un atributo está encendida simplemente para jugar un poco. Si la impresora no está encendida, deberíamos encenderla. Ahí está, eso cambiaría su estado. Y tenemos el método imprimir, que lo que hace es recibir por parámetro un objeto documento. No sería la primera vez que nos encontramos con un objeto como parámetro. Y bueno, si está encendida, lo que vamos a hacer es imprimir ese documento como está allí, con su título, con unos asteriscos y con el contenido de su cuerpo. Y si no, informaremos que la impresora está apagada y por ende no imprimiremos. En el main yo ya tengo algunas cosas para ir probando. Tengo un documento que ya está inicializado con el título prueba y este cuerpo cuyo barra n que ves allí es simplemente indicar que hay que hacer un salto de línea para que justamente se vean esas dos oraciones, digamos, con un salto de línea en el medio, en dos renglones. Y por otra parte tenemos ya creada lo que es la impresora, cuyo estado por defecto para el está encendida es falso. Ya lo hemos visto en estado de los objetos, allí tenés el video para recordarlo en la sugerencia. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle a esta impresora, bueno, que imprima el documento que acabamos de crear. Imprimir doc 1. Por supuesto, como la impresora está apagada, es esperable que nos diga, en este caso, impresora apagada. Por eso antes lo que vamos a hacer es encenderla, impresora.encender, para que cambie su estado y de esa forma imprima el documento como estamos viendo. Imprimiendo el documento prueba, ese es el título que habíamos previsto, una línea de asteriscos y ahí está el cuerpo del documento que, como habíamos esperado, se muestran dos líneas por este carácter de escape que está acá, que es barra n y del cual hablamos en otros videos. Bien, ahora vamos a entender qué tipo de relación hay entre estas clases. Si nosotros afirmamos que una impresora tiene documentos o que se compone de un documento, estaríamos cayendo en un error, porque para decir ello tendríamos que venir aquí a la clase impresora y observar algún atributo o algunos atributos de tipo documento. Sin embargo, no existen. Esto no implica de todas formas que impresora y documento no tengan relación. ¿Por qué? Porque en la clase impresora se conoce la existencia de la clase documento, ya que en uno de sus métodos aparece el tipo de dato documento. En este caso particular se obtiene un documento vía parámetro, pero también pudimos haber, no sé, generado un documento como variable local aquí, haber devuelto un documento y entonces el tipo de retorno sería documento en lugar de void, pero no necesariamente el documento es un atributo. A eso vamos. Cuando tenemos este tipo de situaciones, donde una clase conoce la existencia de la otra, pero no necesariamente teniéndola como atributo, entonces estamos hablando de una relación de uso o dependencia entre la clase, en este caso impresora, y documento. Es una relación un poco más débil, pero relación al fin y al cabo. De hecho, si nosotros movemos de paquete esta clase documento, le cambiamos su nombre, la borramos, va a tener efectos en la clase impresora porque estamos conociendo su existencia. Por lo tanto, esa relación vamos a ver cómo modelarla ahora en el diagrama de clases UML. Aquí observamos en paralelo tanto el código Java de este lado como por aquí tenemos lo que son las clases modeladas en el diagrama UML. Lo que está faltando allí son las relaciones. En este caso tenemos impresora, documento y la clase principal también elegí modelarla. Por lo general esta clase principal, que solamente debería contener el método main para darle arranque a nuestro programa, no suele modelarse en el UML porque como que no aporta demasiado a lo que es verlo, el modelo de negocio de un proyecto. ¿Ok? Pero en este caso elegí modelarlo, ya van a ver por qué, porque también hay dependencias ahí y nos va a interesar mostrarlas. Bien, vamos a empezar con lo básico que acabamos de ver, que es que una impresora no tiene documentos, no hay atributos de tipo documento en el código y por lo tanto en el UML no hay ninguna relación de asociación, pero lo que sí hay es una dependencia e incluso
vemos ya por la cabecera del método, por lo que recibe ese método, que al recibir documento, también pudo haber devuelto un documento en otro método, ¿sí? Si recibe o devuelve documento, entonces ya de base, sin necesidad de ver qué hace dentro del método, sabemos que hay una dependencia con la clase documento. ¿Cómo modelamos una dependencia en UML en el diagrama de clases? Viniendo primero que nada aquí en el Letino a poner UML clase, esto ya lo hemos visto en cómo generar diagramas de clases con Letino, ahí está el video con la sugerencia. Y la flecha que vamos a usar en lugar de esta, que es la de asociación, a la cual hay que poder ponerle cardinalidad y nombre a la relación, vamos a usar esta. Le hacemos doble clic para que nos copie una flecha acá al escenario, la movemos, tomamos un extremo, lo ponemos en impresora y apunta a documento, ¿sí? Porque las dependencias tienen este sentido. Impresora depende de documento o impresora usa documento. Y de esta forma entonces indicamos una relación de uso o dependencia y nada más, no hace falta poner absolutamente ninguna información extra a esa flecha porque la relación es un poco más débil, pero sigue siendo necesario muchas veces indicarla en el UML para entender justamente cómo se acoplan las clases entre sí. Si nosotros no hubiéramos visto el código, de todas maneras hubiéramos podido detectar lo que es la dependencia entre impresora y documento, porque observemos que en la propia cabecera del método definido en UML recibe el método imprimir un documento y eso hace que aparezca entonces obviamente lo que acabamos de ver, que es la relación de uso o dependencia. Sin embargo, esto no siempre es así. Muchos alumnos toman un enunciado y lo primero que hacen antes de desarrollar el código es intentar hacer un boceto de lo que es el diagrama UML, lo cual está excelente, pero tengamos en cuenta que el UML a veces no lo podemos llegar a terminar del todo hasta no ver el código terminado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta clase principal, que por lo general no modelaremos, pero que en este caso me sirve hacerlo, lo único que veo de ella es que tiene un método main, que es estático, por eso está subrayado, que recibe un array de strings, que ya explicaré en otro video qué significa, y devuelve void. Nada más. Ni siquiera tiene atributos la clase principal, solamente el método main, que es el que permite darnos el arranque del programa. Entonces, viendo solamente este UML, no podemos decir si principal tiene relación de dependencia con otras clases. Sabemos que asociaciones no tiene porque atributos no hay, pero dependencias, viendo solamente esa cabecera de método, no lo sabemos. Cuando vamos al código, observamos que el método main de la clase principal usó, ¿no es cierto?, lo que es documento e impresora. En este caso, instanciando un documento, instanciando una impresora y haciendo que interactúen entre ellos para lograr hacer andar este código. Entonces, cuando venimos al UML, lo vemos desactualizado, porque la realidad es que entre la clase principal y la clase documento hay una relación de dependencia, lo mismo también con la clase impresora, es decir, la clase principal conoce o utiliza tanto a impresora como documento, lo cual es lógico porque así es como hicimos andar el código. De vuelta insisto en que la clase principal no se compone de atributos de tipo documento e impresora, por eso la relación es punteada y es más débil. A lo que voy con esto último es que justamente el UML no es algo que se termine y entonces vamos, hacemos el código y ya está, sino más bien que es un proceso de ida y vuelta. No es en serie, sino más bien en paralelo. A veces el propio código nos va a llevar a decisiones de diseño o incluso que aparezcan dependencias que por ahí no podíamos prever en el diagrama UML. Por lo tanto, tener en cuenta que a la hora de desarrollar primero el UML y luego el código, no quiere decir necesariamente que ese sea el orden, sino que vamos a tener que ir y venir probablemente varias veces. Como bien sabes, si te gustó este video, entonces dale like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.